Buenos días, 2 de junio y continuamos con nuestros vídeos sobre Excel. En el primer vídeo que os emití ayer estuvimos hablando un poco de opciones básicas de navegación, de selección y hoy vamos a avanzar. Bueno, también estuvimos hablando un poco de la interfaz de Excel y hoy vamos a avanzar con respecto a cuestiones generales de la aplicación de Excel. ¿De acuerdo? Voy a abrir un libro en blanco. Recordar que en Excel se denominan libros, no documentos. Es una tendencia muy habitual a llamarles documentos, al igual que en Word. Pero no, en Excel se llaman libros y los libros están compuestos por hojas. Muy bien, pues ayer estuvimos, como decía, describiendo un poco la interfaz, los diferentes elementos que componen la interfaz, ¿vale? Y ahora vamos a continuar, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, quizás voy a describir el elemento que me dejé, que es la barra de estado, ¿vale? Aquí tenemos, al igual que en Word, tenemos el icono que representa si se está grabando una macro o no, acordaros, es lo mismo. Y aquí tenemos formas de visualizar la hoja de cálculo, ¿vale? En este momento estamos en la vista normal, digamos, muy orientada al trabajo, donde se prescinde un poco de los formatos propios de página, ¿vale? Aquí tenemos otra vista que es la de diseño de página, donde sí que empiezan a estar presentes los límites de página, los saltos de página, etcétera, ¿vale? Y por último tenemos otra que es vista de salto de página. Aquí aparece como, lo vamos a ver, como una página, ¿veis? Con su encabezado, ¿vale? Esto se parece bastante a lo que vemos en Word, su regla, su encabezado, ¿vale? Página por página. Y aquí no es tanto tan presente, o sea, lo que aparece es toda la hoja, todo el campo de fútbol completo. Lo que pasa es que aquí aparecerían las líneas delimitadoras de las páginas. ¿De acuerdo? Vamos a ponernos en vista normal. Fijaros que al marcar ya cualquiera de las pistas propias de página, aparece aquí como un punteadito, ¿vale? Que es el límite de la página, ¿vale? Va marcado con un punteadito, ¿de acuerdo? Nos lo marca de esta manera, ¿vale? Muy bien. Bueno, vamos a seguir y por donde quiero empezar es por los anchos de columna altos de fila, ¿vale? Si os fijáis, las tablas que nos crea Excel, las hojas son muy homogéneas, es decir, todas las columnas tienen el mismo ancho, todas las filas tienen el mismo alto. Pero esto es fijo o se puede modificar. No, se puede modificar, ¿vale? Si os fijáis, como ya os dije ayer, el puntero del ratón es muy importante en Excel. Si me pongo justo entre los dos encabezados de columna, entre la A y la B o entre la B y la C, fijaros que el puntero del ratón cambia por una doble flecha, es como una barra, digamos que eh, cruzada por una doble flecha, y esto lo que nos permite es ampliar el ancho en puntos o en píxeles de la columna donde estemos. ¿Lo veis? Podemos ampliarlo. Exactamente lo mismo ocurre con las filas. Podemos modificar el alto. ¿De acuerdo? Si cogemos varias, que esto es un recurso que es interesante, que en algún caso lo podemos utilizar, si seleccionamos varias columnas, por ejemplo, si estiro de la última, del ancho que deje la última, fijaros que solamente se mueve el ancho de la última. Bueno, pues del ancho que fije la última, se van a quedar todas. Por ejemplo, si yo pusiese aquí, para que se vea más exagerado, si lo dejase a 6,27 puntos, ¿veis? Todas las columnas que tenía seleccionadas se han quedado a 6,27 puntos. Si lo abro la última, pues el resto se abren. Y se quedan todas igualaditas, ¿lo veis? Pues lo mismo para las filas. Si selecciono varias y estiro de la última, del alto que deje la última, se van a quedar todas, ¿vale? Es una forma de, uno, ampliar el alto de varias filas o el ancho de varias columnas a la vez. Dos, igualarlas, hacerlo de forma uniforme, que todas se queden del mismo ancho, que todas se queden del mismo alto, ¿vale? También existe lo que se denomina autoajuste de columna,
¿vale? En Excel hay mucho autocosas, ¿vale? Lo iremos viendo según vaya progresando el curso. Hay mucho autocosas. Bueno, pues el autoajuste de columna lo que nos permite es ajustar el ancho de columna a la mayor ancho de los textos que contengan esa columna. ¿De acuerdo? Fijaros, ¿vale? Pues aquí tenemos un texto, y aquí tenemos en la columna, ahora mismo tenemos dos textos, ¿vale? Uno que dice autoajuste de columna y otro que dice texto. Si yo quisiera que esta columna tuviese el suficiente ancho como para albergar todos los textos que la contienen, haríamos esto. Nos pondríamos aquí justamente en el lado derecho de la columna y haríamos doble clic, ¡pam! ¿Vale? Lo que he hecho con el doble clic es decirle que la columna se ajuste su ancho de tal manera que todos los textos quepan, ¿vale? Que el ancho de una columna no sea suficientemente ancho como para albergar sus textos no tiene por qué ser un problema. No tiene por qué ser un problema. De hecho, ahora mismo no lo es. ¿Por qué? Porque el texto autoajuste de columna cabe perfectamente. Pero sí que podría ser un problema cuando ¿qué? Pues cuando estamos, como es el caso, inundando una celda y en esa celda hay algo, ¿vale? Hay un contenido. Pues si en esa celda hay un contenido, ¿vale? Fijaros que tiene prioridad, tiene preferencia el contenido de la celda sobre el contenido de otras celdas que pudieran pasar por aquí. Tiene preferencia, ¿vale? Entonces ahora tenemos un problema porque este texto no se ve completo. Fijaros que yo estoy viendo autoajuste cuando, si me fijo en la barra de fórmulas, lo que en realidad pone es autoajuste de columna. Por tanto, tendría que solucionarlo de alguna manera. Bueno, una de ellas, aunque ya os anticipo que hay más, sería pues lo que os acabo de decir, autoajustar la columna y de esta manera ya veríamos el contenido tanto de lo que hay en la celda A1 como lo que hay en la celda B1. ¿De acuerdo? ¿Qué más características interesantes tiene cuando vamos rellenando una celda? Pues que si fijaros, si yo ahora aquí pongo capa, por ejemplo, ¿vale? En esta columna, si os fijáis, hay dos textos, contenido y capa. Bueno, pues si yo ahora escribo una C, no hace nada, pero si escribo una A, ¿vale? Ya me sugiere, él me sugiere la palabra capa, porque la encuentra por arriba. Entonces me la sugiere. Pues bien, ¿no? Si yo la quiero, le doy al intro y ya la tengo. ¿Por qué con la C no me ha sugerido nada? Porque hay ambigüedad. No sabe por dónde voy a tirar. ¿Vale? No sé si lo que quiero, si lo que pretendo es poner contenido, si lo que pretendo es poner capa o cualquier otra cosa. ¿De acuerdo? Si ahora pusiese una O, ¿ves? Como ya no hay ambigüedad, pues me propone terminar escribiendo el contenido. ¿Vale? Eso lo haría poniendo un intro. Pero si yo no quiero, o sea, no pretendo escribir contenido, sino corbata, pues sigo escribiendo y ignoro la sugerencia que me da Excel. ¿Vale? Más cosas. Vamos a hablar de... Voy a borrar todo esto y vamos a hablar de listas. ¿Vale? Fijaros, si yo escribo aquí un texto, en Excel existe, si os fijáis, cada vez que tenemos marcada una celda activa, abajo en la esquina inferior derecha hay un cuadrito. En la esquina inferior derecha hay un cuadrito, justamente este cuadrito, ¿lo veis? Y si os fijáis, cuando me pongo encima, lo que es la cruz blanca se convierte en cruz negra, ¿vale? Ese cuadrito es muy importante, lo vamos a utilizar mucho a lo largo del curso y quiero que os quedéis ya con él. ¿Vale? El cuadro que nos permite, tirando de él, hacer un autorrelleno, ¿vale? Y vamos a probar con los autorrellenos, ¿veis? La segunda autocosa que nos aparece hoy, ¿vale? Autoajuste de columna, autorrelleno. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿vale? Yo ahora voy a utilizar la técnica de arrastrar y soltar, ¿vale? Bueno, pues fijaros que hay autorrelleno ha hecho, ¿vale? Me ha repetido el texto, ¿vale? Vamos a poner aquí elemento 1,
elemento 1. Y a ver qué pasa. Auto relleno para abajo. ¿Veis? Primera diferencia. Cuando escribimos un texto sin más y rellenamos, ¿el qué hace? Pues lo que hace es copiar ese texto en todas las celdas sobre las que vamos pasando, sobre las que vamos rellenando. ¿Qué pasa cuando en una celda ponemos un texto más un número? Pues lo que hace es que continúa con la numeración. Continúa con la numeración. Vale, voy a hacerlo de nuevo, que quiero que veáis una cosita además. Continúa con la numeración. Voy a repetirlo. ¿Vale? Fijaros, cuando he terminado de rellenar, me aparece este cuadrito. Siempre que os aparezca este cuadrito cuando terminéis una acción, significa que hay opciones con respecto a lo que con respecto a la acción que acabáis de realizar. Es decir, Excel ha interpretado que probablemente querrías seguir numerando. Ha interpretado eso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Probablemente él ha interpretado que querría seguir numerando y él continúa. Pero siempre que nos salga este cuadrito significa que hay opciones con respecto a la decisión que ha adoptado. ¿Vale? Hay opciones con el autorrelleno. Y aquí nos las dice. Nos dice, cuidado, yo he continuado. Continuar significa que ha utilizado una serie. Yo he continuado con una serie de relleno, pero podría haberlas copiado, ¿veis? ¿Lo veis? Ahora ya no ha continuado, ahora sigue, en todas las celdas sigue habiendo lo mismo. Podría haber rellenado solamente los formatos, rellenar sin formato o hacer el relleno rápido. Vale, que relleno rápido lo que viene a indicar es que Excel detecta el patrón que hemos utilizado y lo continúa, sea cual sea el patrón. ¿Vale? No tiene por qué ser una serie. Vamos a continuar y veréis que hay más listas establecidas. Por ejemplo, si ponéis lunes y arrastráis, pues él continúa. Si ponéis enero, él continúa. ¿De acuerdo? Vamos a poner la fecha de hoy, por ejemplo. ¿Vale? Excel interpreta y detecta que es una fecha. Perdón. Una fecha se puede poner con la barra del 7, con barras, o se puede poner con guiones. ¿Vale? Fijaros, he puesto la fecha de hoy. Él lo detecta. Si yo ahora arrastro, ¿él qué hace? Él continúa con fechas. Él continúa poniendo fechas a partir de la fecha que habéis escrito, ¿de acuerdo? Fijaros que hay más opciones, podríamos exactamente igual que antes, haber copiado, rellenar solamente los formatos, rellenar sin formato y demás. Quedaros con las opciones de autorrelleno porque las vamos a explotar bastante, ¿vale? Son bastante útiles, ¿vale? Y lo que se os ocurra, es decir, cualquier lista que establezcáis, ¿vale? Él, si la tiene predeterminada, él la va a rellenar. Esta no está, los colores no están, ¿vale? Y alguien me podría preguntar, ¿vale? ¿Y cómo puedo yo crear mi propia lista porque la voy a utilizar frecuentemente para que la almacene y pueda usarla posteriormente? Bueno, eso lo tenéis aquí, no es intuitivo, está escondido. Lo tenéis en archivo, opciones, en avanzadas, ¿vale? Y por aquí debajo, ¿vale? Vamos a tener lo que se denominan las listas personalizadas, ¿vale? Que es de lo que estamos hablando. Listas personalizadas, ¿vale? Y aquí podríamos hacer, pues, una lista de colores. Amarillo. Cada elemento de la lista tiene que estar separado por un salto de línea. Rojo, verde, naranja, azul, negro, blanco, etcétera, 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 ¿vale? Ya tengo una nueva lista. Fijaros las listas que venían predeterminadas con Excel, pero yo he creado la mía propia, ¿vale? Que la he creado a mano o la podría haber importado de una lista que ya tenía escrita en algún sitio en Excel. Ya la tengo, ¿vale? Ya he incorporado esta lista a su almacén de listas personalizadas, ¿de acuerdo? Si ahora estiro el amarillo, ¿veis? Ya no
me da la única posibilidad de copiar el texto porque no lo tenía almacenado en ninguna lista, sino que va a continuar porque acaba de ver que el elemento que he escrito es un elemento que pertenece a una lista personalizada. ¿De acuerdo? Listas personalizadas. Más cosas. Me voy a ir aquí abajo. Tipos de contenido en Excel. Bueno, ya hemos visto el primer tema. Vamos a continuar en el mismo vídeo con el siguiente tema. Bueno, en Excel tenemos celdas. Muy bien. Voy a hacer un zoom. Pero, ¿qué tipos de contenidos podemos incluir en una celda? ¿Qué tipos de cosas podemos escribir en una celda? Bueno, pues lo primero que podemos escribir en una celda, como ya imaginaríais todos, es texto. ¿Vale? Es texto. Bien. El texto lo escribimos sin más y fijaros que lo que aparece en la barra de fórmulas es exactamente lo mismo que aparece abajo en la celda. ¿Vale? Sin problemas. Muy intuitivo, cualquiera se lo imaginaría sin que nadie se lo enseñe. Lo siguiente que podemos escribir son números. ¿Vale? Números. Esto es un número. En España, los decimales se separan por comas y los miles se separan por puntos. Nosotros los miles no los vamos a poner, los puntos de los miles no los vamos a poner expresamente. Repito, los puntos, el separador de miles, no los vamos a poner expresamente. ¿Por qué? Porque Excel los pone por nosotros de forma automática. Así que de eso olvidaros. El Excel no se equivoca, lo podemos hacer todo del tirón, seleccionando toda la hoja. Así que olvidaros de poner separador de miles. Lo va a hacer él. Nosotros sí que vamos a poner la coma. Lógicamente, la coma él no sabe dónde va. Entonces sí que la vamos a poner. Bueno, pues esto es un número. Esto es un número. Él lo acaba de interpretar como número. ¿Qué diferencia hay entre estas dos celdas? Venga, a pensarlo. ¿Qué diferencia estáis viendo? Bueno, pues hay una diferencia clara. Hay una diferencia clara. Aquí hay alineación izquierda y aquí hay alineación derecha. O sea, que punto número 1. Los textos por defecto, esto no quiere decir que no se puedan cambiar, se alinean a la izquierda, los números por defecto se alinean a la derecha. Esto puede ser interesante porque es un indicativo de cómo acaba de interpretar el número. Si yo ahora aquí pongo 34.1, ¿vale? ¿Esto tiene apariencia de número? Sí, tiene apariencia de número. ¿Es un número para Excel? No. Esto es un texto para Excel. No es un número para Excel, con todas las consideraciones e interpretaciones que eso conlleva. Es decir, no se puede utilizar en fórmulas matemáticas, no se puede sumar, no se puede restar, etcétera, etcétera, etcétera. No es un número para Excel. Esto es un texto. Aunque tiene apariencia de número, es un texto. Y bueno, y cualquier combinación que pongáis de texto y número, pues para él es un texto. Es decir, todo lo que no sea un número puro y duro es un texto. Todo lo que no sea un número puro y duro es un texto. ¿Vale? Aquí hay una combinación. Esto no es un número puro y duro, pues esto es un texto. Esto sigue siendo un texto. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más elementos podemos poner en una celda? Pues podemos poner una fecha, como hemos visto antes. Podemos poner una fecha, la fecha de hoy o la fecha que sea, ¿vale? Las fechas se ponen de esta manera, de la forma más breve que se pueda, ¿vale? Él lo interpreta bien, separado por barras o separado por guiones, es lo mismo. Y esto es una fecha, ¿vale? ¿Vale? Voy a arreglar esto un poco para que dejarlo bien claro. ¿Vale? Tenemos textos, tenemos números y tenemos fechas. ¿De acuerdo? Tenemos lo que se denomina también contenido
flotante. ¿Eso qué significa? Eso significa que cambia con el tiempo, ¿vale? Voy a poner, por ejemplo, la hora actual, ¿vale? Eso es una función que ya veremos en su momento, ¿vale? Bueno, no. Esto se pone así, perdón, ¿vale? Vale, esto es un contenido que va a ir cambiando con el tiempo. Es un contenido flotante, no hay un contenido fijo, ¿vale? Pues eso es, por ejemplo, el tiempo de ahora. Por cierto, no sale nada, sale mal. Vale, siempre que me ha venido bien el ejemplo, siempre que veáis almohadillas, no es un error, no es un error. Almohadillas no es un error. Significa que el ancho, que con el ancho de la celda y el alto de la celda esta, no es suficiente para albergar el dato que queremos mostrar. Y esto lo que nos está indicando es eso, ¿vale? Aquí va un dato, pero no tenemos suficiente espacio para mostrarlo. Por lo tanto, lo que tendría que hacer es hacerlo más ancho. ¿Veis? Ahora ya me cabe. Y esto es un contenido flotante. Va cambiando con el tiempo, ¿vale? Va cambiando con el tiempo. Bueno. Y por último, y muy importante, tenemos lo que se denominan fórmulas, ¿vale? Con las cuales vamos a trabajar muchísimo, pero muchísimo, ¿vale? Una fórmula es algo que empieza por el símbolo o por el signo igual, ¿vale? Por ejemplo, 5 más 3, ¿vale? Eso es una fórmula, ¿de acuerdo? Cuando teníamos texto, coincide lo que hay en la celda con lo que hay en la barra de fórmulas. Cuando tenemos un número, coincide lo que hay en la barra de fórmulas con lo que hay en la celda. Cuando tenemos una fecha, exactamente lo mismo. Pues con las fórmulas no es así. En la celda lo que tenemos es el resultado de la fórmula y en la barra de fórmulas tenemos la fórmula, ¿vale? Por eso se denomina barra de fórmulas, porque aquí siempre nos va a mostrar la fórmula correspondiente al resultado que tenemos en la celda de abajo. ¿De acuerdo? Eso es una fórmula. Y las fórmulas han de comenzar con el signo igual, ¿vale? Obligatorio. En realidad tienen que comenzar con cualquier operador aritmético. Podrían empezar con el más, con el menos, pero ¿vale? Nosotros empezamos con el signo igual, ¿vale? Eso es una fórmula. Por tanto, tenemos textos, números, fechas, contenidos flotantes y fórmulas, ¿vale? Esos son los tipos de contenidos que podemos tener en Excel, ¿vale? Con ellos iremos trabajando, Voy a continuar, ¿vale? Me voy a ir a otra hoja para no mezclar, aunque aquí me sobra mucho espacio, pero me voy a ir a la hoja 2, ¿vale? Estoy aquí que lo tiro todo, ¿vale? Gastando campos de fútbol a lo bestia. Vale, vamos a ir vamos a ir primero con los formatos de fuente y luego iremos con el portapapeles, ¿vale? Quiero saltármelo porque el portapapeles tiene una parte importante sobre los formatos y si no están aplicados no lo vais a poder ver. Así que voy a hacer un pequeño salto. Empiezo por aquí, por el grupo fuente y luego me pasaré al grupo portapapeles, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, fuente, vamos a ver, viniendo de donde venimos, que venimos de Word, hablar en Excel de fuente pues se nos va a quedar un poco pobre, porque es muy parecido a lo que teníamos en Word, pero con menos opciones. Ya está. Es muy parecido a lo que teníamos en Word, pero con menos opciones. Lo que pasa que sí que es verdad que aquí hay opciones que son importantes, ¿de acuerdo? Fuente, voy a poner fuente directamente. ¿Vale? Bueno, tipo de letra, tamaño de letra, agrandar la letra, aumentar el tamaño de la fuente, disminuir el tamaño de la fuente, negrita, cursiva, subrayado. Estos serán tipos de subrayado. Esto es importante, los bordes y el sombreado y el color de la fuente, ¿vale? Vamos a expandir la ventana. Fijaros que la ventana de formatos es una donde tiene un montón de opciones.
donde tiene un montón de opciones, ¿vale? Hay una ventana de formatos donde hay un montón de opciones. Bueno, pues nos ha salido esa ventana común de formato de celdas y nos la muestra con la pestaña fuente seleccionada, ¿vale? Aquí tenemos exactamente lo mismo que aquí, solamente que aquí tenemos algunos efectos, tachado, superíndice y subíndice, ¿vale? Ya está. No hay más en fuente, ¿vale? No hay más en fuente, ¿vale? Voy a ponerle una negrita y le voy a poner un color para que lo veáis. Por ejemplo, un rojo que se ve mucho y ya está, ¿vale? Muy bien. Pues veis, ya le he cambiado el formato de fuente al texto que había en la celda A2. Aquí va a haber otro texto. Quiero enseñaros esto. Lo que veíamos antes de autorrellenar, ¿de acuerdo? Con el formato. Mirad. Arrastro, ¿vale? ¿Y qué va a hacer? Autorrellenar por defecto, cuando es un texto, lo que hace es que coge el texto y lo va colocando en cada una de las celdas sobre las que vamos rellenando. Pero fijaros que tenemos opciones. Lo digo porque esto puede ser útil. En opciones de autorrelleno le podemos decir, no. Yo lo que quería de la celda A2 solamente era el formato. Rellenar formato solo. Solamente me interesaba el formato. ¿Vale? Fijaros que el autorrelleno es muy versátil. No solamente me copia todo el contenido, sino solamente el formato. ¿Lo veis? Ahora ha dejado el texto que había anteriormente, pero ha aplicado el formato o formatos que hubiesen en A2, se los ha aplicado a A3. ¿De acuerdo? Fijaros que también voy a tirar para atrás, control Z, tengo la opción de rellenar pero sin formato, es decir, me puedo coger la palabra, pero el formato no, ¿vale? Esto es justamente lo opuesto a lo que hemos hecho antes. Puedo coger la palabra, me interesa, pero el formato no me interesa para nada, ¿vale? Esas son las opciones que tenemos. ¿Vale? Bueno, en cuanto a bordes y sombreado, voy a seleccionar un conjunto de celdas, un rango. A esto se le llama rango, no se le llama conjunto, se le llama rango. ¿Vale? Quiero que interpretemos bien lo que son los bordes y sombreado. Daros cuenta que estas líneas de división, esto se le llaman líneas de división, en realidad si yo hago una vista preliminar para imprimir, no se ven, o sea, no se imprimen, ¿vale? Solamente son guías para trabajar. Son guías para trabajar, pero no se van a imprimir. Es decir, que todas aquellas líneas que yo quiera que se impriman, todos aquellos bordes, hay que ponerlos expresamente. Y lo mismo pasa con el relleno, con el fondo. El fondo es blanco, pues se puede rellenar, ¿vale? Eso lo tenéis aquí, pero yo quiero que lo veáis en la ventana correspondiente. Vamos a seleccionar de nuevo, ¿vale? Y quiero que lo veáis. Aquí tenemos bordes, ¿vale? Esta ventana, como venimos de Word, pues ya no nos sorprende tanto porque es bastante parecida a lo que teníamos en Word, que teníamos tanto los bordes normales como los bordes de las tablas, ¿vale? Esto se parecería más bien a los bordes de las tablas. Y esto lo único que hay que hacer es interpretarlo bien. Hay que interpretarlo bien, es decir, nosotros aquí tenemos una vista previa, que esto representa el conjunto, el rango que he seleccionado, ¿vale? Entonces, si yo lo interpreto bien, no va a haber ningún problema, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se interpreta? Bueno, esto se lee de izquierda a derecha. Lo primero que tenemos que hacer es coger la línea que queremos aplicar. Por ejemplo, una línea así con un grosor un poquito más pronunciado, ¿de acuerdo? Luego el color de la línea, pues un color, por ejemplo, azul, ¿vale? Y ahora es donde viene la clave, es dónde lo quieres aplicar, entendiendo cómo. Si lo aplicas por fuera, esto significa el borde exterior del rango seleccionado. Repito, esto significa borde exterior del rango seleccionado. Es decir, si yo lo dejo así, lo que haría sería este marco exterior, le trazaría una línea azul con el grosor que hay aquí. Muy bien, punto número 1. Voy a cambiar el estilo y voy a cambiar también el color, ¿vale? Le voy a poner un verde. Y ahora le voy a decir que lo quiero aquí en medio,
¿vale? Este de aquí. Lo podéis hacer picando aquí o picando directamente en la línea, pero es más fácil haciéndolo picando en el botón correspondiente. Muy bien. ¿Qué significa esta línea vertical? Esa línea vertical que está metida en el medio de la vista previa representa a todas las líneas verticales internas. Repito, esta línea vertical que nos encontramos aquí representa todas las líneas verticales internas. De tal manera que si lo dejo así, ¿qué va a hacer? Todas las líneas, todas, van a ponerse con este formato, con un punteadito verde. Vale, y ahora voy a coger otra para que lo veáis, esta misma, y la voy a pintar de rojo. Vale, y le voy a decir que la quiero aquí en medio. Uy, no la he pintado de rojo. Ahora. Y le voy a decir que la quiero aquí en medio. Muy bien, ¿qué representa esta línea horizontal interna? Representa todas las líneas horizontales internas que hay en el rango seleccionado. De tal manera que todas estas líneas van a quedarse con este formato. ¿Vale? Fijaros que también, que esto no venía con Word, que tenemos la posibilidad de cruzar con líneas diagonales, ¿vale? ¿Lo veis? Tenemos la posibilidad de cruzar las celdas, ¿vale? Esto no existía en Word, ¿vale? Las diagonales. Vamos a ver cómo ha quedado, ¿vale? Bueno, ha quedado de la siguiente manera. El borde exterior ha quedado con un marco azul. El borde exterior ha quedado con un marco azul. Las líneas horizontales son todas rojas, las líneas verticales son verdes y las diagonales también son rojas, que las he hecho al final, ¿vale? Eso es lo que hace. Entonces, si yo interpreto bien la solapa de bordes, no voy a tener ningún problema si la interpreto bien, ¿de acuerdo? Bueno, y relleno es exactamente lo mismo, ¿vale? Relleno es lo mismo, lo que pasa es que además de colores, ¿vale? Voy a coger todo el rango este, ¿vale? El relleno es exactamente lo mismo, lo que pasa es que además de colores planos, ¿vale? Por ejemplo tenemos lo que se llaman tramas. Tramas es moteaditos, punteaditos, ¿vale? Dibujos establecidos, ¿vale? ¿Veis? Aquí tenéis dibujos establecidos. ¿Esto qué hace? Esto lo que hace es, como yo le he dicho aquí que quiero un color de relleno rosita, ¿vale? Este color así apastelado, ¿vale? Luego le he dicho que además quería una trama punteadita, de moteadita con color azul. Pues eso es lo que va a hacer, ¿vale? No sé si se ve claro. ¿Vale? No se ve muy bien. Sí que se ve si lo haces grande, ¿vale? Vale, pues lo que ha hecho es un fondo de un color plano y un estampado o una trama, ¿vale? Voy a hacerlo un poco más exagerada la trama para que la veáis mejor, ¿vale? Vamos a hacer un estilo de trama más exagerado. Vale, ¿veis? Pues así ya se ve claramente, ¿de acuerdo? Además, voy a quitar las diagonales que me están molestando un poco. Bueno, voy a hacer otro cuadro, ya se acabó antes. Además, en los rellenos existen lo que se denominan efectos de relleno, ¿vale? ¿Qué es un efecto de relleno? Pues un efecto de relleno es muy interesante, lo que nos permite es hacer degradados de varios colores. Un degradado es toda la secuencia que hay de colores desde un color hasta otro, ¿vale? Digamos que hace como veis en la muestra esta, es decir, si yo quiero ir desde el blanco hasta el azul, lo va haciendo poquito a poco, como si fuese un amanecer o un atardecer, ¿vale? Y fijaros que podemos elegir el color 1, el color 2, si lo queremos en vertical, en horizontal, en diagonal, o sea, tenemos muchísimas opciones, ¿de acuerdo? Mirad, vamos a hacerlo para que lo veáis. Aceptar. ¿Lo veis? Lo va haciendo fila por fila, ¿vale? ¿Lo veis? Voy a hacerlo en una fila solo, que así lo veréis mejor. ¿Vale? Un relleno con un efecto de relleno, ¿vale? ¿Vale? Bueno, hay preestablecidos. No hay preestablecidos. Eso es en otro sitio. Eso es en los gráficos, perdón. ¿Vale? De un color a un amarillo, por ejemplo, ¿vale?
Pues un degradado, ¿vale? Si esto lo estirásemos, el degradado se va adaptando al alto de la fila, ¿vale? Puede ser un efecto curioso. Cuidado con esto, ¿vale? Cuidado con estos colores, que en pantalla todo queda muy bonito, pero impreso esto cuesta dinero, así que hay que tenerlo en cuenta. ¿Vale? Las tintas cuesta dinero, ¿vale? Es más cara que el Coco Chanel, entonces tenerlo en cuenta, ¿vale? Más cosas, ¿vale? Ya hemos visto los bordes, hemos visto los sombreados. Vamos a ver ya el portapapeles y luego continuaré con los formatos, ¿de acuerdo? Vamos a ver ya el portapapeles. Me voy a ir a otra hoja, ¿vale? Voy a hacer el zoom más grande. Portapapeles. Bueno, el portapapeles de Excel es bastante avanzado, tiene muchas opciones, ¿vale? Y vamos a ver un poco cómo funciona, ¿vale? Bueno, lo primero que tenemos es lo de siempre. Voy a empezar por mover. Opciones para mover y opciones para copiar, ¿vale? Mover lo podemos hacer de muchas maneras. Manera número 1, con iconos, con los iconos correspondientes, con las herramientas correspondientes que hay en el grupo de portapapeles, ¿vale? Tijeras, cortar, me vengo al destino y pegar, ¿vale? Cortar y pegar. Tiro para atrás. Una forma de hacerlo es mediante los iconos, los elementos correspondientes de la cinta de opciones, ¿vale? Otro elemento, fijaros que cuando voy a dar a escape, en cuanto le damos a cortar, voy a hacer control X, fijaros que nos aparecen las hormiguitas, ¿vale? Eso significa que este elemento acaba de ingresar en el portapapeles, esperando a que lo pegues en algún sitio. Control V, ¿vale? A mí es la opción que más me gusta, la opción de las teclas, control Z, escape. Las hormiguitas se quitan con escape, con teclas. Otra opción para mover, me pongo en el borde. Fijaros que el puntero cambia a una flecha con 4 flechitas que indican los 4 puntos cardinales. Esto me está diciendo que me lo puedo llevar a donde quiera. Esta opción es muy interesante cuando voy a mover a una celda cercana. Cuando vamos a mover a una celda cercana, esta opción es muy interesante porque me permite mover donde quiera, es muy intuitivo, muy rápido, ¿vale? Directamente lo que aplico es la técnica de arrastrar, ¿vale? Pero me tengo que colocar justamente en el borde, ¿vale? Luego haremos un repaso de punteros, ¿vale? De punteros. Me tengo que colocar justamente en el borde. Vale. Y ya está, ¿vale? Ya tenemos todas las opciones cubiertas. Bueno, entonces no, aún queda el botón de la derecha, ¿vale? Queda el botón de la derecha, que lo tenéis aquí. El menú contextual, cortar, me vengo aquí y pegar. ¿De acuerdo? Fijaros la cantidad de opciones que tenemos para copiar o para mover un texto. Para copiar es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Vale? Copiar y pegar, control C y control V. Y arrastrando, la técnica es la misma, me pongo en el borde, pero pulso la tecla control. En este momento voy a pulsar la tecla control. Fijaros que el puntero del ratón se ha modificado. Y ahora ha pasado a ser como una flecha más con un más. Donde arrastre ahora, ¿qué va a hacer? Lo va a copiar. Es decir, se mantiene tanto en el origen como en el destino. Lo va a copiar, ¿vale? No lo va a mover, lo va a copiar, ¿vale? Lo puedo hacer tantas veces como queráis. Fijaros, me pongo en el borde y va copiando, ¿vale? Mirad, selecciono y suprimir. Me lo cargo todo, ¿vale? Por tanto, copiar es con las mismas técnicas que mover, ¿vale? Con los iconos del grupo de portapapeles de la cinta de opciones de inicio. Con control C, control V. Con el botón de la derecha, copiar y pegar. Y arrastrando, como os he enseñado. Poniéndose en el borde, en el contorno de la celda y pulsando la tecla control. ¿De acuerdo? Eso es copiar. Vale, voy a hacer una cosita. Voy a coger aquí y le voy a cambiar el formato. Le voy a poner un relleno y un color de letra. No me complico la vida. Y lo hago. Ya está. ¿Vale? Muy bien. Y aquí voy a poner un texto. Sin más. Bueno,
El portapapeles de Excel está bastante elaborado, tiene bastantes opciones. ¿Qué puedo hacer aquí? Mira, puedo copiar, ¿vale? ¿Y aquí qué puedo hacer? Aquí existe lo que se denomina el pegado especial. Pegado especial, es decir, aparte del pegado normal y corriente, tenemos el pegado especial. Y el pegado especial tiene este montón de opciones, muchísimas opciones. Puedo pegar solo la fórmula, puedo pegar solo un valor cuando sea una fórmula, o puedo pegar solo el formato. Es decir, quiero que me lleves este formato que hay en esta celda a esta celda, solamente el formato. Sería más o menos parecido a la brocha. ¿Lo veis? Ya lo ha hecho. ¿Vale? Solamente me ha llevado el formato aquí. El texto no lo ha copiado, solamente ha copiado el formato. ¿Vale? Hay muchas opciones en el pegado especial. ¿De acuerdo? Que iremos viendo conforme vaya avanzando el curso, ¿vale? Pero ya veis que hay muchas opciones. Voy a quitar las hormiguitas con escape, ¿vale? Muy bien. Voy a continuar. Borro todo esto. Suprimir y me voy a inicio y voy a borrar formatos. Eso lo tenéis aquí. Borrar todo. Vale. Vamos a dar un pequeño salto. Al portapapeles volveremos conforme vayamos avanzando, pero vamos a dar un pequeño salto y vamos a ir a los formatos numéricos. ¿Vale? Voy a poner un número aquí. Por ejemplo, este. Esto es un número válido, ¿vale? Hay una coma de separador de decimales, no hay ningún problema, es un número completamente válido. Fijaros que me lo ha alineado a la derecha, síntoma indicativo de que lo interpreta como número. Vale, perfecto. Un número válido, ¿de acuerdo? Vamos a ver los formatos de números, los tenéis aquí. Voy a entrar primero en la ventana y luego veremos estos iconos que no son tan intuitivos, ¿de acuerdo? Los formatos numéricos aparecen en la ventana que engloba todos los formatos de formato de celdas y aquí tenemos que los formatos de números están categorizados, ¿de acuerdo? Bueno, la primera categoría se denomina categoría general. ¿Qué significa categoría general? Pues significa ni más ni menos que como tú me escribas el número, yo te lo voy a dejar. Es decir, no voy a hacer nada especial. Simplemente lo dejo como tal. Lo único que voy a hacer es lo voy a alinear a la derecha. Ya está, nada más. Bueno, la siguiente categoría es número. La categoría número ya nos encontramos más opciones. Ya le podemos indicar cuántas posiciones decimales deja. Y si queremos usar separador de miles, ¿vale? ¿Os acordáis que antes os decía que no debemos nunca en Excel poner nosotros expresamente el separador de miles? ¿Por qué? Pues porque los pone él, tiene una función para hacerlo. Entonces nosotros no nos complicamos la vida. ¿Veis? Les digo que quiero un separador de miles y cuántas posiciones decimales quiero. ¿Vale? Le voy a dar a aceptar una cosa. Cuando aplicamos un formato, esto tatuároslo. Donde no se vea mucho, pero tatuároslo. Cuando cambiamos el número de decimales de un número, cuando aplicamos un formato a un número, jamás, nunca, never, cambiamos el contenido de la celda. Jamás. Es decir, yo escribí en su momento 24.567,319. Eso no lo cambia ningún formato, no lo va a cambiar. Lo que cambia es la forma de verlo. Es decir, yo ahora le he dicho que lo quería ver con 2 decimales y me lo está mostrando con 2 decimales. Lo que hace es aplicar la regla del redondeo y ya está. Pero sigue estando el número que yo introduje en su momento. O sea, el número que yo introduje, que es el 24.567,319. ¿Vale? Sigue estando ese número. ¿De acuerdo? Que es el número que yo introduje en su momento.
Vale, esto es importante que lo veáis. Bien, fijaros que me ha puesto él el puntito separado de miles y me ha dejado 2 decimales como yo le he pedido. Vamos a volver. ¿Vale? Si yo ahora aumentase a 3 decimales, volvería a quedarse en 319. ¿Vale? Si pongo más decimales que números he introducido yo como decimales, lo que va a hacer es rellenar a ceros. ¿Lo veis? Va poniendo ceros. Vale. Bueno, también aquí me indica si para los números negativos quiero ponerlos en rojo o en rojo con el signo menos, etcétera. ¿Vale? Estos son formatos de números negativos. ¿Vale? Más, bueno, ya tenemos el formato número, tenemos el formato moneda. El formato moneda es el formato número más la posibilidad de incorporar un símbolo de moneda a este número, ¿vale? Que puede ser un euro, la libra, el dólar, lo que se os ocurra, ¿vale? Fijaros que puede ir por delante, o sea, a la izquierda del número o a la derecha, ¿vale? En muchas formas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el símbolo del euro, pues el símbolo del euro, ¿lo veis? ¿Vale? Símbolo del euro. Formato de moneda. El siguiente elemento que es muy interesante, sobre todo cuando el número indique dinero, podemos utilizar el formato contabilidad. El formato contabilidad lo que hace es lo mismo que hemos aprendido hasta ahora, es decir, aplica un formato moneda con el símbolo que le digamos, pero incorpora una novedad, incorpora una característica más, que es yo me encargo de la alineación del número. Repito, el formato contabilidad, una de las funciones que tiene es encargarse de la alineación del número. ¿Por qué quiere hacer eso? ¿Por qué quiere encargarse de la alineación del número? Porque quiere asegurarse de que las unidades quedan alineadas con las unidades, las decenas con las decenas, las centenas con las centenas, las unidades de millar con las unidades de millar. Es decir, quiere asegurarse de que todos los números quedan bien emplazados para que su lectura sea la correcta. Por tanto, el formato contabilidad se encarga de la alineación, ¿vale? Fijaros. Le ha puesto la alineación esta, ¿de acuerdo? Si yo ahora aquí pusiese otro número, 4500,1, ¿vale? Como no tiene formato de contabilidad, pues no queda bien alineado. Es un número, sí, pero no queda bien alineado con respecto a este, ¿vale? Lo suyo sería que también le hubiésemos puesto el formato contabilidad, ¿vale? ¿Para qué? Pues ahora veréis lo que va a hacer, ¿vale? Ahora lo va a dejar perfecto, ¿vale? En realidad lo que hace es alinear por la coma, ¿vale? Como la tabulación decimal de Word y queda cada número en su sitio, de tal manera que la lectura sea perfecta. Cosa que os va a pasar alguna vez. Tú le pones el formato contabilidad, pero por lo que sea, en una celda determinada, tú lo quieres centrar o lo quieres alinear a la izquierda. ¿Qué está pasando? Bueno, esto no lo hemos visto todavía, pero como podréis interpretar, viniendo de Word, estos elementos sirven para alinear el contenido de una celda con respecto a la celda en horizontal. ¿Vale? Pues lo que está pasando es que no me está haciendo ni caso. ¿Vale? Si lo hago con cualquier otra cosa que no le haya aplicado el formato contabilidad, ¿vale? Si aquí pongo un 34 y no le he aplicado el formato contabilidad, esto lo va a hacer bien. Alinear a la izquierda, al centro y a la derecha. Pero este está atrapado, está controlada su alineación por el formato contabilidad que tiene. Por tanto, no le puedo cambiar la alineación. En realidad le estoy pidiendo un imposible porque le he dicho quiero que tenga formato contabilidad de tal manera que tú te encargues de la alineación y luego estoy pretendiendo yo cambiar la alineación y te dice que no, o una cosa o la otra, ¿vale? Formato contabilidad. Muy interesante, es decir, cuando estemos hablando de dinero, pues aplicaremos el formato contabilidad que para eso está. Aquí ya tenemos formatos de fecha. Voy a poner una fecha, ¿vale? 01, 02 del 20 para no poner la misma de hoy. ¿Vale? Pues esto es una fecha, esto lo voy a interpretar como fecha, fijaros que lo arregle y demás. Y aquí le podemos poner, pues, fijaros que él ya se ha dado cuenta de que es una fecha y ya lo ha clasificado con la categoría fecha. Pues a partir de ahí ya le podemos poner formatos los que queramos. Este es el formato corto, un formato más largo, ¿lo veis? Yo nunca voy a escribir esto tan largo, ¿por qué? Pues porque eso lo hace él. Yo siempre voy a escribir las fechas en formato corto
fecha corta que se llama, y luego lo iré transformando mediante formatos a cualquiera de estos que hay por aquí. De acuerdo, hay un montón, ya lo veis. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos el formato hora, fijaros los formatos que tenemos para las horas, ¿vale? Una hora es un elemento, 2 puntos, un número, 2 puntos, otro número, en formato sexagesimal, ¿vale? Como son las horas, pues ya está. ¿De acuerdo? Tenemos el formato porcentaje. El formato porcentaje va a aparecer muy presente, ¿vale? Formato porcentaje lo puedo poner yo a mano, simplemente escribiendo un tanto por cien, ¿vale? O si yo pongo 0,05, ¿vale? Un número, si lo paso a formato porcentaje, ¿vale? Lo que va a hacer, porcentaje, lo que hace es que le incrusta un tanto por cien al final. Tanto por cien matemáticamente significa dividir entre 100. Tanto por cien matemáticamente significa dividirlo entre 100. Por tanto, para que se quede el número igual, ¿qué hace? Lo multiplica por 100 y luego pone el símbolo de dividir entre 100, ¿de acuerdo? Por tanto, 0,05, que era lo que tenía, lo ha convertido en 5%, ¿vale? 5 entre 100 es 0,05. El número se queda igual. Recordad lo que os he dicho antes, los formatos jamás modifican el contenido de una celda, solo modifican la forma de verlo. El número se queda igual, pero lo vemos como un formato porcentaje, 5%, ¿vale? ¿Qué más formatos tenemos? Formato fracción, eso se utilizaba antes en la bolsa y demás, es representar cualquier número como una fracción, ¿vale? O sea, en vez de poner 0,5, pone 1 dividido entre 2, cosas así, ¿vale? Yo ahora no sé realmente en qué se puede aplicar, ¿vale? No sé en qué se puede aplicar. A lo mejor en agricultura, en determinados contextos, pero yo creo que se utiliza cada vez menos. Notación científica es cuando queramos expresar números muy grandes, ¿vale? Pues números grandísimos. ¿Vale? Vale. Pues este número. Fijaros, él solamente ya me lo ha pasado, ¿vale? Él lo que hace es, claro, es un número tan grande que te lo voy a representar, lo voy a, digamos que a reducir, ¿vale? Poniendo la E más 17. La E más 17 significa por 10 elevado a 17, que es como meterle 17 ceros, ¿vale? Por 10 elevado a 17, que es como meter 17 ceros. Esto sirve para números muy grandes y para números muy pequeños, ¿vale? Cuando trabajamos con nanotecnología, que son números muy pequeños, y cuando trabajamos, por ejemplo, con astronomía, que son números muy grandes, ¿vale? Lo que hacen es simplificar la representación del número poniendo la E, que es, la E significa por 10 elevado a, y el número que hay después, que es más 17. Si fuese un número pequeño, sería un menos algo, ¿vale? De acuerdo. Texto es que, aunque veamos un número, en realidad no me lo interpretes como un número, es un texto. Por ejemplo, casos, el código postal. ¿El código postal es un número? Sí. ¿Hacemos operaciones matemáticas con él? No. Se interpreta como un texto. Un código postal, un teléfono, un prefijo, se interpretan como texto, ¿vale? No me lo interpretes como un número, aunque sea un número, porque en realidad no voy a hacer operaciones matemáticas con él, ¿vale? Y aquí tenemos ya, exacto, combinaciones ya hechas de elementos que a priori sabemos la estructura que tienen, ¿de acuerdo? Muy bien. Luego me iré a la personalizada, que es muy interesante. Pero ahora quiero que hagamos un resumen en pantalla de los formatos que hemos visto, ¿vale? Bueno, aquí aparece la categoría, el formato del número. Fijaros que es un campo informativo y también interactivo, ¿vale? Nos muestra en este momento qué formato tiene y también que lo puedo cambiar, ¿vale? Lo podría cambiar por cualquiera de los elementos que vienen preestablecidos aquí, ¿vale? Esto es, si yo pongo aquí un 5, esto es el formato moneda. Formato contabilidad, perdón, formato contabilidad, ¿vale? Más que moneda, o sea, no solamente te pone la moneda, sino que además te lo alinea. Este es el formato porcentaje. Este es el estilo millares, ¿vale? O sea, cualquier número te lo pone con un separador de miles, directamente, ¿vale? No lo ponemos a mano. Y esto es aumentar decimales, disminuir decimales, ¿vale? Acordaros de que no trunca, redondea, es decir, no se cargan los decimales, siempre los podemos reponer, los redondea, ¿de acuerdo? Este es un resumen de los formatos que acabamos de
ver ahora, ¿vale? Quería terminar este vídeo solamente hablándoos de los formatos personalizados, que son muy interesantes, ¿vale? Son muy interesantes. Alguien me podría decir, bueno, vale, muy bien, entonces, claro, tú me has dicho antes que si yo aquí pongo 67 unidades, claro, esto ya como no es un número puro y duro, es un texto, entonces, pero es que yo quiero que ponga 67 unidades y quiero hacer operaciones matemáticas con esto, ¿vale? ¿Cómo lo podemos solucionar? Es decir, ¿cómo solucionamos el problema de querer introducir texto en una celda sin que pierda la condición de número? ¿Vale? Lo repito la pregunta. ¿Cómo solucionamos el problema de introducir texto en una celda numérica sin que pierda la condición de número? ¿Vale? Pues para eso utilizamos los formatos personalizados, ¿vale? Imaginar que aquí tengo un 67, ¿vale? Voy a hacer esto más pequeño para que lo veáis bien, ¿vale? No me importa lo que pasa arriba. Aquí tengo un 67, pero yo quiero que ponga 67 kilos, 67 pimientos, 67 arrobas, 67 unidades, 67 metros, ¿vale? Pero sin que pierda la condición de número, porque voy a hacer operaciones matemáticas con esta celda, ¿vale? Recordar que si una celda no se considera número, no se pueden hacer operaciones matemáticas para dar error. Bueno, pues cuando queráis introducir texto en una celda sin que pierda la condición de número, lo que vamos a hacer es ponerle el formato personalizado. Bueno, el formato personalizado no solamente es eso, son muchas más cosas. Es decirle qué plantilla, ¿vale? ¿Qué plantilla es la que queréis aplicar en cuanto a formatos a ese número, ¿vale? Esto os dejaré colgada un documento sobre el significado de estas plantillas, ¿vale? Que así lo ves un poco y tira para atrás. Bueno, ¿vale? En realidad hay muchos ceros y muchas almohadillas, ¿vale? Pues los ceros lo que viene a indicar son que si yo elijo esta plantilla, ¿vale? Si yo elijo esta plantilla, si no hay nada, pongo un cero. O sea, los ceros es si en la posición donde está el cero no hay nada, te voy a poner un cero. La almohadilla, sin embargo, no. Si en la posición donde está la almohadilla no hay un número, pues no te pongo nada. Por ejemplo, imaginar que estoy poniendo códigos de cliente, ¿vale? Yo pongo el 1, pongo el 2, pongo el 3, pero me gustaría que siguiese una nomenclatura tipo 001, 002, 003, 0, ¿vale? ¿Cómo hago eso? Si yo escribo 001, como Excel está listo, me va a decir, mira, los ceros a la izquierda no sirven para nada, entonces yo no pierdo el tiempo en escribirlos ni en almacenarlos, no sirven para nada. Vale, pero yo por estética o porque es un código me gustaría verlos, ¿vale? Pues eso también lo hago en el formato personalizado, ¿vale? Los ceros, acordaros, si en la posición donde está el cero hay un número, lo pone, ¿vale? Ahora mismo tengo un 1, como tengo un 1 en la posición donde está el 0, que es en las unidades, pone el 1. Si no hubiese nada, pondría un 0. Imaginar que yo quiero que haya 3. Siempre 3 elementos, ¿vale? Pues pondría 3 ceros, ¿vale? ¿Eso qué significa? Pues que si en la posición hay un número, pone el número. Y si no hay nada, pone un 0, ¿vale? ¿De acuerdo? Eso nos permite, digamos, poner otros formatos numéricos no tan habituales. ¿De acuerdo? Eso significan los ceros en las plantillas, ¿vale? Ya os digo que os lo pasaré en un documento que significan todos estos elementos. Esto está dividido en 3 secciones, pero ya lo veréis, ¿vale? Bueno, yo me voy al 67. Yo quiero que aquí aparezca el texto unidades, sin perder la condición de número, ¿vale? ¿Cómo se hace eso? Apuntároslo, que no es intuitivo. Fijaros, bueno, yo elijo la muestra, por ejemplo, esta, ¿de acuerdo? ¿Y qué hago? Fijaros que aquí pone tipo. Pues me vengo aquí y le digo, yo quiero el formato 0, tipo 0, es decir, si en la posición de unidades no hay nada, me pones un 0 y si no me pones un número y ya está. Este formato no hace nada más, esa plantilla no hace nada más. ¿Y cómo le añado texto? Pues le añado texto de la siguiente manera. Pongo un espacio, voy a hacerlo en grande para que lo veáis, ¿vale? Que quiero que lo veáis, ¿vale? Pongo un espacio, acabo de poner un espacio, ¿ves? Un espacio, pongo doble comillas, el texto que queráis, ¿vale? Unidades y doble comillas.
¿vale? Fijaros en la muestra que ya aparece como yo quiero. Por tanto, elijo la plantilla numérica que mejor se adapte a los números que estoy representando. Me vengo aquí a tipo, meto un espacio y entre dobles comillas metéis el texto que queréis que aparezca y le doy a aceptar. Y esto no ha perdido la condición de número. Muestra un texto como formato. Es un formato. El texto no aparece aquí. Es un formato, ¿vale? No ha perdido la condición de número. Es un formato aplicable, ¿eh? O sea, yo aquí podría tener un 78 y decirle, yo quiero que me copies este formato aquí. Es un formato, ¿veis? Ya lo tenéis. Y esto, fijaros que sigue estando a la derecha, no ha perdido la condición de número. Sigue siendo un número. Formatos personalizados. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tenéis este vídeo, yo creo que es bastante intenso. Me he quedado sin saliva y os emplazo para el siguiente vídeo que os llegará pronto, que va a ir ya sobre formulitas. ¿De acuerdo? Venga, gracias y hasta la próxima.